¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios me los bendiga. Estamos animados, estamos contentos de estar una semana más gozándonos en la palabra de Dios. Perdónenme, el domingo pasado andaba un poco sentimental, pero andamos contentos, andamos gozosos de que el Señor nos permita hablar de sus promesas, de su palabra, de sus verdades, y por eso estamos aquí, ¿sabe? Por eso estamos aquí. ¿Sabe qué? Eso asusta, ¿verdad? Existe el infierno, ¿y por qué nos manda Dios ahí? Wow, está un poco duro ese tema, ¿no? Nadie que quiere obtener fama en estos tiempos habla de este tema. Porque dicen que uno es anticuado, que ¿por qué hablar de eso? Que no hemos estudiado, ¿a poco no tenemos un poco de intelecto? Bueno, ¿sabe por qué por qué estamos hablando? Primero, estamos en una serie de sermones de los cuales yo he escuchado ahí entre los ambientes cristianos, temas que traen preguntas, y por eso estamos nosotros pasando por navegando por una clase de temas de esta serie de sermones, con la intención de contestar en dónde la iglesia está en estos temas, con la intención de ser transparentes y de ser fiel al mensaje de Dios. ¿Por qué hablamos de este tema entonces, si existe el infierno, sí o no? ¿Sabe por qué? Porque somos cristianos, seguidores de Cristo, y Cristo, ¿sabía usted que fue la persona que habló más de este tema que de todos los apóstoles, los profetas? Jesús, nuestro Señor, fue quien habló de este tema mucho más que los demás. ¿Por qué hablamos entonces de ese tema? Porque Él lo habló. Y si Él lo habló, nosotros le traemos honra a Él, hablando y advirtiendo de aquello que Él nos advirtió. Por eso hablamos. ¿Sabe que somos los únicos seres humanos, la única creación de Dios que sabe que se va a morir? Los animales no saben que ellos se van a morir. Yo tenía una gallinita un animalito ahí por mi casa también, hay unas zorras. ¿Y cómo les gusta a la gallina a las zorras, oiga? Entonces se había dado cuenta que teníamos unas gallinitas. ¿Y sabe qué? Las gallinas iban a dormir en la noche bien en paz, tranquilitas, porque ellas no sabían que la zorra les acechaba durante toda la noche. Hubiera sido uno de nosotros, hubiéramos estado estresados con pastillas para poder dormir. La gallina no, tranquilita, y tranquilita se la llevó también. Qué pena, pero es la verdad. Entonces, a nadie le gusta pensar de la muerte, a nadie le gusta hablar de la muerte. Cuando hablamos de ese tema, dice, ay, cambie de tema, hermano, por favor. A nadie le gusta eso, ¿sabe qué? Pero tenemos que hablar, porque es nuestro destino, es nuestra realidad. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido, it is appointed unto men. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego el juicio. Eso lo dice en Hebreos. De vez en cuando pensamos que damos un vistazo nosotros al infierno. Hablando del infierno una vez más. Decimos, ay, hermano, eso parecía el infierno, ¿sabe? Es que mi trabajo parece que voy al infierno. Es que iba pasando, es que sabe que ahí habían una gran red de malignos, de mareros, de sicarios. Eso ahí parece el infierno. Se ha vuelto como un dicho, ¿no? Yo le quiero decir algo, hermano, nada de lo que usted ha experimentado aquí se parece al infierno. Lo vamos a ver a través de las escrituras. Nada de eso parece el infierno. Tenga cuidado con eso. ¿Sabe que hay un hombre muy admirado en todos los ambientes cristianos? Su nombre es C.S. Lewis. Y él dijo sobre el infierno: no hay doctrina que yo eliminaría más gustosamente del cristianismo que esta, si tuviera en mi poder. O sea, que esta del infierno. Por cuanto con el pleno apoyo, pero
cuenta con el pleno apoyo de las Escrituras y específicamente de las propias palabras de nuestro Señor Jesús. Por ende, no la podemos quitar de las Escrituras. No las podemos ignorar. Entonces, hermanos, vamos a leer bastantito hoy. Vamos a leer. Jesús está enseñando a través de parábolas. Habían ahí fieles del Señor. Habían también, estaban los fariseos. Y él hace un cambio en las parábolas. Usted sabe que en las parábolas el Señor no mencionó el nombre de nadie, con la excepción de esta. Porque muchas personas dicen, esa es una parábola, hermano, ¿usted cómo la va a tomar literalmente? Yo prefiero tomarla literalmente que encontrarme equivocado allá en el infierno. Entonces mire lo que dice en Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31 vamos a leer. Así dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Era un hombre rico que todos los días podía hacer fiesta. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor, recíbala como tal. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Hijo. Gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia. Padre bendito, solo tú eres capaz de traer convicción a aquellos que no creen, Señor, en toda tu palabra. Solo tú tienes el poder y la misericordia para traer convicción y abrir las escrituras, abrir los corazones, Señor. Pido por ende, Señor, que seas tú quien nos redarguye, quien nos enseña, quien entra a los corazones, Señor, hoy. Perdona nuestros pecados, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué escritura, ¿verdad? Vamos a comenzar del 24 en adelante. El 19, bueno, nos da el contexto de lo que está pasando, que aquel hombre era rico, que hacía grandes fiestas diariamente y que había un pobre ahí que deseaba aún las migajas que caían de la mesa de aquel señor. En el 24 dice:
que está Lázaro, lo encontramos en un lugar de descanso, pero el hombre rico lo encontramos en un lugar de tormento. Y fíjese que les repito una vez más, que es la única parábola que Jesús le dio nombre a uno de sus personajes. Gracias, Linda. Entonces vemos que Lázaro, un hombre pobre, que mendigaba allí a la entrada de la puerta, podemos decir, de este hombre rico. Y entonces le dice algo que nos llama la atención, es que podemos ver que esta persona, que nosotros retendremos nuestra memoria. Porque dice que el hombre rico está en tormento y vio hacia la distancia a Abraham y a Lázaro que estaba con él. Reconoció a Lázaro y comienza aquella súplica. Entonces la palabra que usa el Señor Jesús aquí, porque uno de los argumentos que existen allá, en muchas sectas, es que no existe el infierno. Y porque dicen que la palabra infierno no está en la Biblia. Bueno, veamos qué de cierto es eso. ¿Ok? En el Viejo Testamento la palabra que tenemos para el Hades es el Seol. Y el Seol se puede usar, es un lugar definitivo, que donde todas las almas, según vemos en el contexto de las Escrituras, salvas o no salvas, iban al Seol. En algunas ocasiones se usa como para la tumba, simplemente la tumba. De igual manera se usa lo que es el Seol y el Hades, son encontradas, bueno, el Hades es en el Nuevo Testamento, y son usadas para describir la tumba, el paraíso, el seno de Abraham, el lugar de tormento. Para todas estas dinámicas se usa esta misma palabra, ya sea Seol o el Hades. La palabra griega usada para infierno en el Nuevo Testamento es el Gehenna. Era una referencia simbólica. Mire lo que hasta donde el extenso que va el Señor Jesús para mostrarnos que hay un lugar terrible. Este era un lugar literario, de un lugar donde los israelitas en aquellos tiempos de los reyes daban en sacrificio a sus niños, a sus primogénitos. Y este era un lugar en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en un lugar donde era un vertedero, era un basurero, donde la gente llevaba la basura, y un lugar que ardía con fuego de noche y de día. Entonces el Señor Jesús usa este ejemplo para decirles que a ese lugar irán las almas perdidas, como usando el peor lugar para usar nuestra imaginación, lo que podría ser lo peor para un judío, porque ellos descansaban en la verdad de tener una buena tumba, una tumba muy bonita, una tumba muy segura, y que le dijeran a alguien: usted irá allá, a ese lugar, al Gehenna, en un lugar al sur de Israel. Eso era un martirio para ellos. Pero mire también, para los que argumentan que el Seol nomás era para describir la tumba, en Salmos 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Podemos ver que tenía una descripción, un significado más profundo también. En Mateo 10:28 dice: teman más bien aquel que les puede destruir el alma, el cuerpo y el alma en el infierno, en el Gehenna o en el Hades. Porque muchas veces tememos mucho a lo que nos pasa aquí, pero hay algo aún peor que lo que nos espera después de nuestra partida. Y hermanos, yo le quiero decir que muchos dicen: bueno, yo puedo decidir mañana o pasado mañana, en 2 días, en 2 años. El sábado venía yo, tenía una junta de pastores en Fredericksburg, y me fui tempranito y salí de mi casa, pero cuando llegué aquí a Bernie, llegué a Comfort, era una neblina terrible, pero muy densa.
pero cuando llegué a Comfort se desapareció. Y me acordé que así nos describe el Señor nuestra vida, que es como la neblina que llega en la mañana y luego desaparece. Hermanos, hay que hacer paz con esta realidad, que tendremos que nosotros, tenemos que afrontar un día de juicio. Y me pregunto yo, ¿usted ha pensado en eso? Entonces, el 25 dice, Abraham le recuerda a este hombre rico lo bien que él estuvo en esta vida y lo mal que estuvo Lázaro. Le dijo, tú estuviste muy bien allá, queriendo decir, tú nunca tuviste misericordia de este hombre. A pesar de que estaba allá, los mismos tus perros lo lamían, él comía de las migajas, pero tu fe estaba en toda tu riqueza, en tu manera de hacerte famoso ahí con todos tus invitados que diariamente invitabas a los grandes banquetes. Esa fue tu vida, ahí fue tu fe, estuvo tu fe y nunca ni siquiera notaste a este hombre. A pesar de que sí lo llegó a conocer porque estuvo ahí, y cuando está en el lugar de tormento dice, ese es Lázaro, el que comía de mis migajas, el que nunca le ofrecí una silla ahí a la par de mis invitados. Entonces le dice él, ¿qué hiciste con tu vida ahí? Ahora te toca el tormento eterno. Y a Lázaro le toca estar siendo disfrutar del consuelo de nuestro Señor. El rico le fue muy bien, ¿verdad? Pero hay que preguntarnos, ¿es todo lo que vivir la vida acá, es todo lo que el hombre, el ser humano espera? Mateo 13:41 dice así, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo a los que hacen lo malo. Escuche, los ángeles del Señor recogerán de su reino, como queriendo decir de aquí de la iglesia. Recuerden que está el trigo y la lasaña y el trigo, ¿verdad? Junto. Y dice, los recogerán de aquellos que hacen que tropiecen los fieles del Señor. Y miren lo que dice, a los que hacen lo malo, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga la palabra de Dios. Hermanos, Jesús orando en el capítulo 17 de Juan, dice que ora al Señor no que nos saque de este mundo, sino que nos libre. Pero viene un día de que seremos levantados, hermanos, y habrá una gran diferencia. Ya no viviremos entre el pecado, ya no viviremos entre la maldad. Y aquí nos dice que los fieles del Señor resplandecerán como el sol, y advierte a aquellos que tengan oídos que escuchen. 26 dice, hablando Abraham con el rico, le dice, además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. No puede pasar la gente de aquí para allá, ni viceversa, ni de allá para acá. Y yo creo que el Señor nos da un vistazo también a ese abismo. En la Biblia nos habla mucho de ese abismo. Entonces nos está describiendo un lugar muy específicamente. Este lugar donde iba la gente antes de la ascensión de Cristo. En la versión internacional dice que Lázaro fue al lado de Abraham. Es el mismo palabra, el seno de Abraham. Porque esa era una tradición de los que acercados, los amigos cuando iban a tu mesa, los que invitados, el más acercado, el más íntimo, es el que se acercaba contigo y estaba casi ahí a tu hombro con hombro. No es lo que le pasaba a Juan con Jesús. Entonces dice, hay un abismo entre nosotros. Hermanos,
Hoy se predica mucho del amor de Dios. Dice, no, es que, ¿cómo voy a creer yo que Dios va a causar eso? Que va a permitir eso, un Dios de amor. Un Dios que envió a su Hijo unigénito. Un Dios que lleno de misericordia. Hermano, esa es la verdad. Dios sí es Dios de amor. Dios es lleno en su grande en misericordia. Dios nos da gracia. Pero eso nomás es la mitad de la verdad. Dios también es el Dios de justicia, el Dios divino. Y viene el juicio final, el juicio eterno. Hay un día donde la ira de Dios se manifestará en el juicio final. ¿Qué dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4? Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo. ¿Se acuerda ahorita usted que le dice Abraham al hombre rico? Ustedes no pueden venir acá ni nosotros allá porque hay un abismo. Y dice aquí que Dios ni siquiera a los ángeles perdonó. Aquellos que les conocen como demonios, a veces los que le siguieron a Lucifer. Sino que los arrojó al abismo. La palabra ahí en hebreo es Tartarus. Agregándole a otra de las palabras que usó Jesús y sus seguidores, sus apóstoles, para referirse al infierno. Dice, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Mateo dice, 28-29, dice, de pronto gritaron a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Cuando aquella legión, ¿se acuerdan ustedes? No sé si han leído en los evangelios que Jesús llega con aquel hombre gadareno y le dicen, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido antes de tiempo. ¿Sabía usted que los mismos demonios saben que su tiempo está contado? ¿Sabía usted que ellos mismos le dicen, has venido antes de tiempo, no nos mandes allá al abismo? Es más, mándanos a esa manada de cerdos. Y es lo que hizo el Señor. Los mismos demonios saben, hermano. Vendrá una separación eterna del pueblo de Dios y el mundo que se niega a reconocerle. Aquí estamos juntos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo, según Juan 17. 27 y 28. El hombre rico le pide que mande a Lázaro que advierta a su familia. Por eso podemos argumentar que retendremos nuestra mente, nuestra memoria. Le dice, tengo 5 hermanos. Y mire cómo él reconoce de que aquellos hermanos, si alguien no les va a ir a hablar de la palabra, si alguien no les da testimonio, terminarán en el mismo lugar donde él está. Dice, no quiero que vengan a este lugar de tormento. Manda a Lázaro que vaya a predicarles. Hay de aquel predicador que no advierte a su iglesia del infierno. Hermanos, porque es algo real. Es algo real que nosotros tenemos que enfrentar en nuestro día final. ¿Sabe? Lo único que me separa de esa realidad es este motorcito acá que hace como un tic-tac. Es lo único que me separa. Si este corazón deja de palpitar, rápidamente voy a la presencia de mi Creador y ahí tenemos que enfrentarnos con esta realidad. Entonces le dicen, manda a Lázaro que vaya a predicarles. Queriéndonos decir que el infierno es una terrible verdad. Debería de causar, hermanos, si usted cree en la palabra de Dios, en toda la palabra, el infierno debería de causarnos noches de insomnio. El sabiendo de que hay familiares que no han confiado en el Señor. Sabiendo de que hay vecinos, que hay amigos, que hay un vecindario, que hay una ciudad que necesita saber del Señor. Eso es para que nos causaran noches de insomnio. Y a este hombre rico, una vez que es demasiado tarde,
Él está queriendo abogar por aquellos. Y ahí es donde muchas veces algunas religiones dicen, es que está en el purgatorio, es que está en el lugar intermedio. ¿Qué le dice acá? De ahí no pueden salir ni nosotros podemos ir allá. No es que digan, mira, espera de que recen por ti y saldrás en tu debido tiempo. No, de ninguna manera. Tampoco para aquellos que tienen la doctrina que dicen, es que yo he escuchado y mire, es triste. Yo he escuchado a un cristianos que dicen, yo le oro o le rezo a mi padre que murió porque él o ella está intercediendo por mí. Yo sé que me están cuidando. Yo sé que ellos están orando por mí. ¿Qué dice acá? Le dice Abraham al rico, no. Tienen a Moisés y a los profetas. Literalmente le está diciendo, tienen al Viejo Testamento. Y les dice, a ellos tienen que escucharlos. Y el hombre rico dice, no los escucharán. Luego les dice, si mandáramos uno de aquí, uno de los muertos a que les fuera a predicar, entonces sí creerían. Y Abraham les dijo, no creerán. Jesús está diciendo esta parábola y ¿saben qué? Jesús está profetizando que Él resucitaría de entre los muertos y la gente no creería. Y esa profecía de Jesús se cumplió en su resurrección y se sigue cumpliendo diariamente cuando las personas no creen en Él. Él resucitó, Él se levantó de entre los muertos y en una ocasión, según 1 Corintios capítulo 15, más de 500 personas lo vieron y aún así la gente no cree. Versículo 29. Tienen a Moisés y a los profetas, el Viejo Testamento, ¿verdad? El 31, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de los muertos. ¿Se ha usted preguntado, ¿y qué si estoy equivocado? Aquellos que no creen que existe un infierno, aquellos que no creen en toda la palabra, porque mire, si usted no cree en el infierno, está ignorando una buena porción de la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted, bueno, ¿y qué si estoy equivocado? Supongamos que yo estoy equivocado. Digamos que no existe infierno, pero yo vivo de acuerdo como que sí existiera. Entonces yo soy buen esposo, buen hijo, buen siervo de Dios. Y no existió un infierno. Bueno, tuve una vida muy buena acá, muy saludable, muy en paz con mis contemporáneos, con mis vecinos. Morí, ¿verdad? Así se dice. Morí. Un poco extraña esa palabra, ¿verdad? Morí y bueno, no pasó nada. Ahora consideremos lo contrario. ¿Qué si digo no existe infierno y luego me doy cuenta que sí existe? Hermano, estamos hablando de la eternidad. De la eternidad. Y esas no son cosas con las que debemos nosotros tomarlas muy a la ligera. Debemos de invertir nuestra vida entera estudiando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos revele, porque existe el infierno. Porque no somos meras personas nomás de materia. Somos personas con un alma, con un espíritu. Entonces, hermanos, hagamos un repaso entonces de lo que sí dijo el Señor Jesús acerca del infierno. Primero dijo que es un lugar para Satanás y sus demonios. Para los que dicen, ¿y por qué me manda Dios ahí? Le tengo una noticia, Dios no lo está mandando, usted se está mandando. Todos los que no creen se están mandando solos. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 46, dice así. 41 y 46 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Mire lo que dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Se da cuenta que el infierno no era preparado para el ser humano.
preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Es la palabra de Dios, hermano. Si usted dice, este pastor tan ingenuo, tan legalista que está diciendo esto, hermano, usted está teniendo un problema con la palabra, no conmigo. Dice, entonces irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Algunas personas dicen, bueno, cuando el malo, cuando el inconverso muere, simplemente ahí termina todo. Entra en un dormir eterno y ahí se terminó. ¿Qué es lo que dice acá? Estarán en un castigo eterno. ¿Cómo castiga usted a un muerto? No siente nada. A una persona que está inconsciente, ¿cómo lo castiga? Aparentemente es un castigo eterno, pero no le pase por alto esto. Dice, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, el Señor Jesús nos mandó a su Hijo para librarnos de esto. Entonces, las personas que van a ir a este lugar son personas reales. En Mateo 23 les dice, Jesús molesto le dice a los fariseos, fariseos insensatos, ¿quién los librará del fuego eterno? Segundo, ahí será un lugar de llanto y crujir de dientes, según Mateo 13. Será un lugar de fuego eterno y azufre, según Mateo capítulo 5. Será un lugar de oscuridad total, según Mateo 22. No hay escapatoria, ni alivio, según lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 16 y Apocalipsis capítulo 14. Y un lugar donde usted retendrá su memoria, según Lucas capítulo 16. Un lugar de tormento, es eterno, no hay descanso. Eso según nuestro Señor Jesús. Bueno, ya vimos que si no hay infierno, consideremos lo siguiente. Si no hay infierno, hermano, ¿para qué vino Cristo? ¿De qué nos salvó Cristo? Entonces, si no hay infierno, Cristo nos mintió. Cristo es mentiroso. Entonces derriba toda su credibilidad, toda su deidad, toda su doctrina, si no existiera el infierno. Porque Él fue el que habló más de esto. Segundo, si no hay infierno, entonces la Biblia no tiene credibilidad, no es inerrante. Tercero, la Biblia no enseña un lugar temporal, un purgatorio, un intermedio del cual podamos salir. Cuarto, ¿de qué nos salvó Cristo? Quinto, se escucha muy poético, hermano. Yo lo he dicho y ya no lo diré. Se escucha muy poético decir, hermanos, el Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es cierto. Porque sabe que al castigo eterno no está mandando nomás al pecado, está mandando al pecador. Entonces, cuidado con eso, porque si nos separamos de eso, decimos, bueno, él odia mi pecado, pero a mí me quiere. Hermano, sí te quiere, te mandó a su Hijo. Pero vivir en esa terquedad, vivir en esa negando a la sangre del Cordero, te llevará al castigo eterno. Y hermano, estos temas no son, uno no se levanta en la mañana y dice, oh wow, voy a predicar del infierno. No, hermano, no, para nada. Estos temas son difíciles, pero necesitamos escuchar de estos temas. Entonces, según Juan 10, dijo Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida, no para que tengan muerte, tengan vida eterna. Hermanos, para ir al infierno se requiere un esfuerzo tremendo. Se requiere terquedad, se requiere orgullo, ceguera, sordera. Se requiere diariamente ignorar el llamado que el Señor te llama
No arriesgues tu vida. Yo estoy convencido que nuestro Señor es un Dios misericordioso. Estoy convencido que nuestro Dios nos ama y que por ende diariamente nos busca. Busca nuestra atención, manda personas que nos llamen, manda personas que nos compartan su verdad. Entonces, para aquellos que irán al infierno, serán personas que han tenido que sobrepasar, que brincar todas aquellas personas que el Señor pondrá en tu vida, para que nadie llegue con una excusa. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Usted no tiene que ir al infierno. Usted no tiene que enfrentar ese castigo eterno tan terrible. Nomás imagínese el ladrón en la cruz. Él creyó y le dijo Jesús: desde hoy, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa esperanza. Entonces el ser humano nace en pecado. Por eso imagínense, nosotros nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces imagínense como que desde que nacemos nos tiraran de un avión que va muy alto y vamos cayendo rumbo al lago de fuego. Pero imagínense que Jesús se acerca y nos dice: ponte el paracaídas, el salvavidas, yo soy tu salvavidas, póntelo. Y lo puedes maniobrar y caer en aquel lugar. Mira que hay jardín hermoso ahí. Y tú de necio dices: no, yo puedo solo. Yo puedo solo. Y vas cayendo, es inevitable la caída. La pregunta es: ¿dónde irás a caer? ¿Y con quién vas a caer? ¿Caerás con el salvavidas o caerás con tu terquedad? Esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Yo decido con gusto, con un corazón agradecido, voluntariamente, de rodillas, con gozo, con ánimo, ponerme el salvavidas. Claro que sí me lo pongo y me lo aseguro bien, porque con Él estoy seguro. Con Él voy directo al lugar donde Él ya ha preparado para mí. Dice: voy pues a preparar un lugar para ustedes. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, dice, porque en la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Oh, alabado sea el Señor. Él no está mandando a ninguna persona ahí. Son las personas que han decidido intencionalmente, voluntariamente, decir: yo no quiero estar contigo. Me repugna lo que tú representas. Hermanos, yo nunca pensé que yo lo iba a vivir para verlo, ni para contarlo. Pero hermano, yo estoy viendo que el mundo está cambiando en nuestros ojos y no hemos sido capaces de discernirlo. Con la guerra que estamos viendo en el Medio Oriente, vemos que se ha levantado un espíritu maligno. Es el espíritu antisemita, el espíritu contra los judíos. Y yo decía: bueno, pues eso lo veía, yo he leído del Holocausto, he leído de esto, pero lo estoy viendo ahora muy vigente, muy tangible, muy evidente, y que es a nivel mundial, es lo que no pensé yo verlo, a nivel mundial, donde colegios aquí en este país se levantan y lo que ellos protestan y lo que ellos promueven es la aniquilación completa de los judíos, erradicación completa. Y ese es un espíritu maligno, hermano. Entonces es tiempo de levantarnos, es tiempo de ver que los días son malos y que nuestro Señor viene. Estemos listos, estemos preparados. Entonces, hermanos, Juan 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas. Podríamos decir, Jesús es el que nos dijo esta parábola. Jesús nos habló del infierno. Y creo que ahí había muchas palabras de lo que se refiere al infierno, para los que argumentan que no existe, pues. Y Él nos dice al final, yo les he dicho estas palabras, estas cosas, para que en mí hayan paz, tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor. Él es el que fue a la cruz y pagó por mis pecados. Y cuando ponen ahí en la computadora del cielo, dicen: ¿cuánto debes, Javier? 0.
Cero. Porque Javier trabaja mucho, porque Javier obra mucho. No, nada de eso. Porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pagó todo. Consumado es, completo es. Entonces el infierno se llama la muerte eterna en Apocalipsis capítulo 2. ¿Sabe usted que los cristianos nacemos 2 veces, morimos una vez? El inconverso nace una vez, muere 2 veces. Espero que usted lo entienda eso. Cuando usted acepta al Señor Jesús una vez más, cuando usted acepta al Señor Jesús, nace de nuevo. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. La muerte segunda es la separación eterna de Dios de los pecadores que mueren en sus pecados, según Mateo 25. Entonces, hermanos, para aquellos que dicen que Dios nomás es amor, Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. No ignoremos eso, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Miren lo que, cuando yo pienso que a veces cruzamos esa línea de la gracia, eso es controversial. Dice que castigará por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Miren lo que dice acá, que Dios, se lo leo una vez más, con esto terminamos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermano, que usted diga: no, mañana le creo al Señor. Mañana su corazón se está endureciendo. Y no crea que usted tiene el poder para decir mañana, pasado mañana. La palabra nos dice: vengan y estemos a cuenta hoy con el Señor mientras puede ser encontrado, mientras pueda ser hallado. Por último, entonces, Juan 11:25 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esa fe, en ese fundamento, en esa verdad confiamos. Que la muerte segunda no tiene potestad sobre los que estamos anclados, aferrados en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Él es bueno. Para aquellos que no han aceptado al Señor, aquellos que dicen: yo soy demasiado pecador. Bueno, hermano, únase al club de pecadores. Todos los que estamos aquí éramos pecadores, pero hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Hoy les quiero invitar que tome este mensaje en serio y que dé una vuelta a su destino y yendo a estar allá con el Cordero de Dios, con nuestro Señor, con el Príncipe de Paz, nuestro Salvador. No vaya al infierno, hermano. Dios no quiere que usted vaya ahí. Rinda su vida al Señor. Si hay alguien aquí que no le ha dado su vida al Señor, que no le ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, le pido que ahí levante su mano, que se ponga de pie ahí. Nosotros oraremos por usted. Si hay alguien ahí en cámara también que no ha aceptado al Señor Jesús, hoy es el día. Por eso vino Él, a librarnos de la muerte eterna, a librarnos del infierno. Ahí donde usted esté, puede aceptar a nuestro Señor Jesús. Les quiero que hagan una oración similar, no con las mismas palabras, pero sí con un corazón arrepentido, con un corazón convencido que Cristo es nuestro Salvador. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por el perdón. Hoy acepto, Señor, que soy un pecador. Hoy acepto que he estado confiando en mí mismo.
Hoy acepto que he estado tratando de ganarme la salvación. Pero hoy acepto que solo es a través de tu Hijo. Hoy le acepto como mi Señor y Salvador. Como mi único Señor, como mi único Salvador, como el único camino. Gracias, Señor Jesús, Dios, por el perdón a través de tu Hijo. Hoy lo acepto. Gracias por la salvación. Ven, Señor Jesús, a ser mi Dios, mi Salvador. Entra en mi vida, a mi hogar. De ahora en adelante, enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pertenezco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.